o hicieron hasta el ejercicio 4. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta eso de ejercicio? Sí. ¿El gráfico de cuál ejercicio? ¿El 4? ¿Aguanta un poquito? ¿Está encendido el micrófono? ¿No me escuchan ahí? ¿O se escucha? Se escucha, profe, se escucha. Ah, listo. Está, perfecto. Sí, decime. Para cerrar el polígono de frecuencia. ¿Cómo haría los traspasos al lado negativo? ¿Para este ejercicio o para el ejercicio 4? En general le hace caso a lo que te diga la suma y la resta. Sí. Si se sale a la parte negativa, bueno, ¿qué Sí. será? Abrocha nomás y en teoría sí. Hay que considerar que justamente para poder cerrar son dos intervalos que son hipotéticos. Entonces, con frecuencia 0, sí, de última, Sigue siendo mentira. el mínimo acá es 0,2, ¿viste? Y ponerle que vos le hagas entre el 0,2 y el 0, uno chiquitito y bueno, que salga desde ahí. ¿Está? Muy bien. Vamos con este ejercicio entonces. Tenemos datos, ¿sí? Que se recopilan a través de una muestra, dice, ¿no? De 50 departamentos, que la característica de estos departamentos es que tienen 2 dormitorios, ¿sí? Acá claramente ya me dice el enunciado que voy a trabajar con una muestra, ¿sí? Hay algunos ejercicios, y esto pensando ya en lo que podría llegar a ser el primer parcial, que siempre pedimos o se pide que ustedes indiquen si están trabajando con una muestra o con una población, ¿sí? Hay ejercicios que a lo mejor no te dicen si son muestra o población, entonces tenés que pensarla un poquito más. Y hay otras, como es este caso, ¿sí? Donde claramente ya nos están diciendo que es una muestra. ¿Estamos? Y ahí ustedes ya saben que trabajar con muestra o con población ya tienen una cierta nomenclatura, la forma de escribir o notar las cosas cambian, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta nomás cuando nosotros analizamos un ejercicio. ¿Estamos? Vamos a trabajar con una muestra de 50. ¿Está? Ahí tenemos los 50 datos recopilados, ¿sí? Los datos en brutos, acá, que están ordenados previamente justamente porque al ser muchos datos, no le vamos a pedir que ordenen los 50 números, ¿sí? Entonces ya se le va a dar ordenado. ¿Está? Y nos pide que obtengamos la distribución de frecuencias relativas, acumuladas y acumulada relativa. ¿Está? Para fortuna de ustedes, ya están los intervalos hechos, están sus marcas de clase y tenemos la frecuencia absoluta, es decir que los valores o datos que ingresan en un intervalo ya lo tenemos cargado en la tabla. ¿Está? Entonces, ¿cuántos datos entran entre 80 y 99? ¿Sí? Y acá tenemos que ver si entra el 99 o no y vemos si se repite acá. Como no se está repitiendo el superior con el inferior del siguiente intervalo, entonces el 99 va a estar dentro de este. ¿Está? Vamos a ver si son 4. Tenemos el 82, 90, 95, 96 y después ya viene el 102. 102 ya no va a pertenecer a ese intervalo, ¿sí? Entonces, acá son 4 datos que están entrando dentro de ese intervalo, ¿sí? Después contrastamos los otros valores, ¿está? Pero ahora lo que tenemos que hacer es completar las otras celdas en columnas, ¿sí? Según que tengamos. Tenemos frecuencia relativa. La frecuencia relativa era la frecuencia absoluta, cada una de ellas dividido por el total de datos, ¿sí? ¿Cuántos datos teníamos? 50. Este 50 es la suma de la frecuencia. ¿Estamos?
Entonces, si en determinado momento se les diera únicamente los datos en brutos, yo armo los intervalos, cuento los valores que entran en cada intervalo, hago la suma de las frecuencias y, no sé, me da 49 o 48. Hubieron dos datos que yo no cargué o pasé por alto en cargar, ¿sí? O si, por ejemplo, la suma de la frecuencia me da 52 y yo tengo 50 datos, ¿sí? Entonces algo conté mal en el proceso y voy a tener que volver a contar cuántos datos ingresan en cada uno de los intervalos. ¿Está? En este caso, ya la suma me da 50, está asegurado. Entonces la frecuencia relativa, ¿cómo obtendríamos para cada uno de esos intervalos? ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? La frecuencia que le corresponde a ese intervalo dividido la cantidad de datos que tenemos, 50. ¿Está? Entonces, para la primera sería 4 sobre 50. Para el primer intervalo. ¿Está? Voy a poner, para no escribir toda la tabla, directamente empiezo con las que están en blanco. ¿Sí? Después tendríamos, para el segundo intervalo, 7 dividido 50. Está. Después vamos a ver cuántos son en decimales. En la tercera, 9 dividido 50. En la cuarta, 13 sobre 50. En la quinta, 9 dividido 50 otra vez. Y tenemos 6 intervalos. La última sería 5. Son 7 intervalos. 5 sobre 50 y 3 sobre 50. ¿Está? 4 dividido 50, ¿cuánto sería? 0,08. ¿Ah? Entonces, vamos a utilizar dos decimales después de la coma. ¿Sí? Entonces, acá surge algo de que a veces uno plantea o no los redondeos y en algunos casos redondeamos mal o nos olvidamos de redondear y hacemos truncamiento. Ahora voy a explicar la diferencia. Y después cuando sumamos la frecuencia relativa, que me tiene que dar ¿cuánto? 1. A veces nos da 0,98, a veces nos da 1,01 o 1,02. ¿Sí? Entonces, si vamos a utilizar dos dígitos después de la coma, yo me tengo que fijar el tercer número si es que me aparecen más números. ¿Sí? 2 seguro después de la coma y miro el tercero. Si el tercero es 0, 1, 2, 3 o 4, me quedo con los dos primeros. ¿Sí? Si el tercer número es 4, 5, 6, 7, 8 o 9, del segundo número redondeo 1 hacia arriba. ¿Está? Entonces yo puedo llegar a tener, por decir algo, 0,732 y voy a utilizar dos dígitos. ¿Sí? Entonces miro este, bueno, este es un número entre 1 y 4, inclusive el 1 y el 4. Entonces simplemente dejo en 0,73. Ahora, si el 0,73, el siguiente es un 6, por ejemplo, entonces al anterior le tengo que sumar 1. ¿Sí? Lo llevo hacia arriba. Entonces acá sería 0,74. Eso es hacer redondeo. ¿Sí? Truncar es simplemente decir, bueno, elijo 2 y no me importa lo que pasa después. Pero nosotros vamos a usar el redondeo para que después justamente la suma nos dé 1. ¿Estamos? Bien, entonces este es 0,08. 7 sobre 50. 0,14. Después, 0,18. 0,26. Después, 0,18 otra vez. 0,10. 0,06. Y después al sumar me tendría que dar 1 como resultado, ¿no? Perfecto. Entonces con eso nosotros calculamos las frecuencias relativas, ¿sí? Frecuencias acumuladas. Si me dice solamente frecuencia acumulada, tendremos que acumular las que son absolutas, ¿no?
El primer intervalo tiene 4 elementos. No hay un intervalo anterior a él, entonces la primera en la acumulada va a ser 4. Y ahí empiezo a acumular, ¿sí? Sumando la frecuencia del intervalo siguiente. Entonces 4 más 7, 11. A ese le sumo otra vez la siguiente, me queda 20. 33, 42, 47, 50, ¿sí? El último intervalo tiene que acumular los 50 datos, ¿sí? Si no acumula los 50 datos es porque cuando hice las frecuencias absolutas, ¿sí? Me habrá faltado algún número o habrá sobrado algún número porque cargué una frecuencia adicional que no correspondía. ¿Está? Entonces hay que chequear, ¿sí? Y después tenemos las frecuencias relativas acumuladas. Es el mismo procedimiento, pero sumando las que son relativas, ¿sí? Y en el último intervalo, ¿cuánto tiene que acumular? 1, ¿está? Entonces, el primero va a ser 0,08, después 22, después 40, ajá, y 1 al final, ¿sí? Entonces, si cierran los numeritos ahí, estamos por buen camino. Por lo menos la tabla ya está hecha. ¿Estamos? Hasta ahí tenemos el primer punto. Obtenga la distribución de frecuencia. ¿Está? Y vamos al segundo ítem. Dice, en cada uno de los siguientes gráficos dibuje otro eje a la derecha. ¿Está? Y establezca la escala que permite representar, ¿sí?, las frecuencias relativas junto a las frecuencias absolutas. ¿Estamos? Yo como soy malo graficando, ahora le voy a mostrar un grafiquito que hice. Vamos. Todos somos malos dibujando. Sí. Mira, no queremos dibujar. No, yo soy malo en serio. ¿Ah? Fíjense, ahí está el grafiquito. Bueno, no favorece los colores, pero esta vendría a ser el primer gráfico que ustedes tienen ahí en blanco. ¿Sí? ¿Vieron que ustedes tienen dos gráficos? Es el primero. Acá tenemos las frecuencias absolutas. A esta le tenemos que agregar la de las frecuencias relativas, porque dice agregar un segundo eje y establecer las equivalencias para las frecuencias relativas, ¿no? Entonces, el segundo eje va a estar del otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo establecemos las frecuencias en ese sentido? Fíjense, para el primer intervalo nosotros teníamos frecuencia 4. ¿Sí? Entonces, el primer intervalo va a tener frecuencia 4. La altura que va a tener nuestra barra va a ir hasta el 4, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la relativa a él? 0,08, ¿sí? Entonces, a la misma altura, voy a tener que establecer su frecuencia relativa, que es 0,08. ¿Sí? Segundo intervalo, frecuencia 7 tenía, con una relativa de 0,14. Entonces, el segundo intervalo, el siguiente, tiene frecuencia 7 y a la misma altura, ¿sí?, la frecuencia relativa asociada a él, 0,14. Tercer intervalo, frecuencia 9. ¿Está? Entonces, tenemos 1, 2, 3. Frecuencia 9 y a la misma altura va a estar su frecuencia relativa, 0,18. Así se establecen las equivalencias en los dos tipos de frecuencias, la absoluta y la relativa. ¿Qué conviene hacer? Primero, la absoluta, ¿sí? Y una vez que yo establezco la absoluta, ahí establezco la relativa, porque se van a corresponder en los ejes, ¿sí?
¿Y hasta dónde va a ir? Hasta la máxima frecuencia relativa que yo tengo, que se corresponde con la máxima frecuencia de algún intervalo que puedo llegar a tener. ¿Está? Hay un error común que a veces tiramos el eje y decimos, bueno, tiene que ir de 0 a 1, ¿sí? Y ponemos de 0 a 1 hasta acá, pero después resulta que tengo que colocar el 0,26 y me queda acá chiquitito, cuando ese 0,26 se correspondía a este, con el máximo de las frecuencias que tengo absolutas. ¿Está? Entonces, conviene hacer la absoluta primero y después agregamos el eje y por correspondencia las relativas, porque ahí va a estar asegurado ya la escala. ¿Estamos? En Excel lleva toda una configuración, esto yo lo hice en Excel, ¿sí? Lleva toda una configuración que no viene al caso, pero si ya tenemos previsto el intervalo en frecuencias, el gráfico con frecuencia absoluta, agregamos el eje y por correspondencia las otras. ¿Está? Esa no va a fallar. Ahí está. Sí, sí. Ahora le cambio de hoja, porque me van a copiar la respuesta. A ver. ¿Qué otro gráfico pedía? Omitan la línea roja. Esa es para la otra. ¿Vieron que? Sí, esa está de otra, para interpretar otras cosas. ¿Sí? Omitan esa. Esta sí es la que ustedes tienen. Sí, pero con otra línea que va por acá. Está un poquito más abajo. Sí, por eso omitan esta. Pero para ver la correspondencia de las acumuladas, ¿vieron? Porque tengo de frecuencias absolutas y frecuencias acumuladas, y nos pide que en ambos hagamos los ejes, ¿no? Ah, de acá viene el calor. El aire caliente viene. Entonces, lo mismo, para ese gráfico agregamos un nuevo eje, ¿está? Agregamos un nuevo eje y ahí trabajamos con las acumuladas, ¿sí? Para las absolutas y las acumuladas relativas, para ver cuál es la correspondencia. Entonces, el primer intervalo que tenía frecuencia 4, ¿sí? Que está acá, esa, ¿cuánta tenía acumulada? 0,08. Entonces, su correspondiente va a estar acá en 0,08. ¿Sí? Después, el segundo intervalo acumula 11, ¿no? Entonces, esta segunda barra va a tener que subir hasta 11 y su correspondiente va a ser 0,22. ¿Está? Entonces, ahí nuevamente hago la correspondencia. Solamente que ahora tengo que mirar las acumuladas, ¿sí? Ambas acumuladas. ¿Estamos? Y ahí también se va a mantener la proporción para las escalas establecidas, ¿sí? Y no cometer el error también de que, bueno, yo establezco, bueno, tiene que llegar hasta 1 y después resulta que cuando hago la correspondencia, cuando empiezo a hacer las divisiones, no se corresponde con los intervalos. Nosotros tenemos la idea de que 1, que sería una unidad, para nosotros es 1 centímetro. ¿Está? Y en realidad una unidad es una unidad que después yo la voy a fraccionar según corresponde. Por eso acá, esto por ejemplo, que es una unidad, no es 1 centímetro, sino es una unidad en referencia al gráfico que yo estoy teniendo. Y sobre esa unidad, ahí recién las frecuencias relativas. ¿Vamos? Entonces, acá también conviene tener las frecuencias que es en el gráfico de frecuencias acumuladas y después agregarle para las relativas acumuladas también. Y ahí mantenemos la proporción. ¿Está? Así. Gráfico. Volvimos a la realidad. ¿Estamos? Entonces, muy bien.
Acá iba un eje y después la correspondiente, y acá el otro eje y su correspondiente. ¿Estamos? Eso lo hacen ustedes después. Pregunta: ¿en cuántos departamentos el costo de la energía eléctrica se halla entre 17,5 y 199,5? ¿Está? ¿En cuántos departamentos el costo de la energía eléctrica se halla entre 179,5 y 199,5? ¿Está? Primero vemos acá los intervalos. 179,5 y 199,5. Fíjense los intervalos que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Son enteros, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a establecer van a ser unos nuevos intervalos que después, además de dar respuesta a lo que vamos a hacer ahora, también nos va a servir para realizar el polígono de frecuencia y poder cerrar el polígono de frecuencia. ¿Estamos? Entonces, nuestro primer intervalo iba de 80 a 99. ¿Sí? Acá nosotros a 80 le sumamos 19. ¿Estamos? Entonces, un intervalo anterior a él, un intervalo 0, si se quiere, cuya frecuencia absoluta va a ser 0 y por lo tanto su relativa también va a ser 0. Va a tener que ser un intervalo que tenga la misma amplitud. ¿Sí? Si nosotros vemos el patrón, fíjense el segundo intervalo. Va de 100 a 119. ¿O no? ¿Sí? Entonces siempre termina en 9, ¿no? De 80, el anterior o el entero anterior sería 79, ¿no? Si a 79 le restamos 19, porque necesito el anterior a él, ¿cuánto me da? 60. Listo. Vamos. El último intervalo, el séptimo intervalo, ¿de dónde a dónde va? 120 a 139. Entonces acá sería 140 más 19. ¿Sí? Este sería mi octavo intervalo, donde la frecuencia también va a ser 0. ¿Sí? Y por lo tanto la relativa después también va a ser 0. ¿Ah? Son dos adicionales. Bien. Para poder responder al que nos está solicitando, entonces lo que hacemos es tratar de conectar de alguna manera, ¿sí?, los intervalos que estamos teniendo. Es decir, que hasta acá tenemos una unidad de separación entre el 79 y el 80, entonces como que tenemos los intervalos separados. Llega hasta 79, pero después el otro es de 80. Sigue. ¿Está? Lo que tenemos que hacer es unir los intervalos. Entonces, esos enteros son enteros consecutivos, ¿sí? Entonces voy a tener que sumar ambos y dividir por 2, ¿está? Para que el extremo inferior de un intervalo coincida con el superior del intervalo anterior, ¿está? Entonces, si sumamos estos dos valores y después dividimos por 2, ¿cuánto nos va a dar? 79,5. ¿Y acá? 99,5. Es decir, que el primer intervalo de 80 a 99
Cuando yo hago esto, se va a corresponder con el intervalo que va de 79,5 a 99,5. Esto me asegura que el 80 esté acá y también me está asegurando que el 99 esté acá. ¿Está? Entonces, el extremo superior de un intervalo tiene que coincidir con el inferior del intervalo siguiente. Entonces, este 99,5 para el segundo intervalo va a ser extremo inferior. Eso me asegura que el 100 esté dentro. ¿Estamos? Teníamos 119 con 120. Eso sería 119,5. Entonces, el intervalo que va de 100 a 119 se va a corresponder, ¿sí?, con el intervalo de 99,5 a 119,5. ¿Estamos? En este intervalo 0, que era uno que nosotros agregamos de forma adicional con frecuencia 0, ¿sí?, como superior va a ser 79,5 y como inferior 59,5. ¿Está? Este era un intervalo adicional que nosotros agregamos de forma inicial para los fines de poder cerrar el polígono. ¿Estamos? Muy bien. Tenemos intervalo 1, 2, el intervalo 3, ¿de dónde a dónde va a ir? ¿119,5 a 139,5? ¿El cuarto? 139,5 a 0,5. ¿El quinto? 179,5. Ok. ¿El sexto? 199,5. ¿El séptimo? Y el último sería, que tendría frecuencia 0, ¿sí? 219,5 hasta, teníamos 220, 249, 249,5. Este es para cerrar después el polígono de frecuencia. Nosotros nos centramos solamente de los intervalos 1 a 7. Sí. Sí. ¿Los superiores? Ah, bien. Ahí tienen dos opciones, o ponerle el corchete al otro lado O paréntesis. Exactamente. el de qué aplicación o digamos. Volvamos a la pregunta entonces, ¿sí? Esto, por supuesto, frecuencia 4, 7, 9, 13, 9, 5, 3. ¿Está? Se corresponde con la misma frecuencia. ¿En cuántos departamentos el costo de energía eléctrica se halla entre 179,5, ¿sí?, 179,5 y 199,5? ¿Está? Sería en ese intervalo. Este era el intervalo 6, ¿sí? Y solamente me está hablando de ese intervalo. ¿Estamos? ¿En cuánto departamento el costo de energía? ¿Cuántos departamentos son? Voy entonces, ¿qué frecuencia tenía? 5. Entonces, 5 departamentos, ¿está?, tienen un gasto de energía entre 179,5 y 199,5. ¿Estamos? ¿Y qué porcentaje representa? Bueno, ahí me fijo la relativa, ¿sí? Pero la relativa está en decimal, ¿qué tendré que hacer yo a la relativa? Le tengo como multiplico por 100. Entonces, que está representando el 10% de los departamentos que consumen esa cantidad de energía. ¿Estamos? Así sería la respuesta. Obviamente, hay algo que es muy difícil que ustedes hagan siempre y lo vemos, responder en términos del contexto, ¿sí?
simplemente ponen 10%, ponen 5 y se olvidan del contexto. Claro, ¿sí? Ya no importó más la variable ni en cuánto se mide. Siempre tengo que hablar sobre el contexto. ¿Tá? A lo mejor la respuesta en términos de valor está bien, pero bueno, si no me hablaste del contexto, exactamente. Ahí es donde, como dice la profe, tienen que lucirse a la hora de dar la respuesta. ¿Está? Términos de notación. Upa, upa, upa. Términos de notación, claro. Nosotros tenemos ahí, desde la tabla podemos ver. Ahora, si yo lo quiero hacer desde un punto de vista matemático, por ejemplo, y responder en qué porcentaje estamos, si yo sé que la frecuencia absoluta de ese intervalo que yo estoy analizando es 5, hoy estaban viendo, ¿se acuerdan? P rayita. ¿Sí? Como yo estoy tomando solamente uno de los intervalos, yo podía hacer una P rayita ahí, tranquilamente. ¿Sí? Y decir, bueno, para calcular esa proporción, son 5 departamentos que están consumiendo energía entre 179,5 y 199,5 de un total de ¿cuántos departamentos? 50, ¿no? Esto era 0,10 y ahí eso lo paso a porcentaje, que sería el 10%. ¿Sí? Entonces, como que le agrego un poco de simbología, ¿sí? Estamos mostrando que desde el punto de vista matemático estamos haciendo el ejercicio como corresponde, si bien ya hicimos en la tabla, está, pero cuestiones ya para afinar un poquito más en la medida en que ustedes van resolviendo. Una cuestión de estos ejercicios, que si bien no es necesario, porque ya tenemos la tabla hecha, de hacer la simbología matemática a la hora de resolver, es acostumbrarnos a usar la simbología, porque más adelante, principalmente de la unidad 3 en adelante, se usa mucha simbología. ¿Sí? Ya la unidad 2 va a ser mucha simbología, pero esa es, yo le denomino una simbología estándar, porque son algunas cositas ahí, pero después, de la 4 en adelante, son muchas cosas y varían demasiado. ¿Sí? Entonces, si yo me acostumbro desde ahora, entonces va a ser más fácil. ¿Estamos? Ítem 2. ¿En cuánto departamento el costo no supera 159,5? ¿Está? 159,5. Tenemos acá y tenemos acá. ¿Sí? En el intervalo 4 y 5. Uno como extremo superior y otro como extremo inferior. ¿Sí? Ahí dice no supera. ¿Estamos? No supera. La aclaración de la compañera era de que los extremos superiores le poníamos un paréntesis. Significa que no va a superar ese valor. ¿Estamos? Porque no lo va a tomar. Se va a acercar, pero no lo va a tomar. Entonces vamos a tener que mirar desde el cuarto intervalo. ¿Sí? Y cuando dice no supera, yo tengo que ver cuánto acumula hasta ese cuarto intervalo. ¿Estamos? Entonces, acá estaba nuestro intervalo. ¿Qué vamos a mirar? La acumulada absoluta primero, para ver cuántos departamentos no supera. Miramos la acumulada. ¿Sí? No supera significa de que es cercano a ese valor o menores que él. ¿Estamos? Entonces, los menores que él son 139, todos estos que tenemos acá. Por eso miramos la acumulada, que es 33. ¿Sí? Entonces, hay 33 departamentos que no superan los 159,5 de consumo. ¿Está? No me está preguntando exclusivamente por 159. ¿Está? Sino que los que no superan esa cantidad. Entonces van a haber 33 departamentos. ¿Qué porcentaje va a representar esos 33 departamentos? Bueno, ahí miro
No está la pregunta, pero por las dudas, ¿sí? Miro la relativa acumulada hasta ese valor, 0,66, ¿sí? Multiplicamos por 100, sería 66%. Entonces, el 66% de los departamentos no supera un consumo de 159,5. Esa sería la respuesta. ¿Estamos? Perfecto. Tercera pregunta. El 50% de los departamentos no supera el costo de energía de 50% de los departamentos. 50% sería 0,5, ¿no? Entonces, miramos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. Y tenemos que buscar dónde recae el 0,5. ¿Sí? El 0,5, ¿dónde recae? En este lugar, que está en el cuarto intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo daríamos respuesta a ese ejercicio? El 50% de los departamentos no supera un costo de energía de, y ahí vemos el cuarto intervalo, ¿sí? De 159,5, o bien, para ser un poquito más específico y decir menores que, miramos la marca de clase de ese intervalo, ¿sí? 1, 2, 3, 4. La marca de clase es 149,5, ¿sí? Entonces, a modo general, podemos decir que el 50% de los departamentos no supera un consumo, ¿sí?, aproximado de 149,5 sería la otra respuesta. ¿Está? Podemos decir que no supera un consumo de 159,5 o bien un consumo de, y usamos la marca de clase, 149,5. ¿Estamos? El 50%. Todas esas preguntas que va haciendo sería la propiedad que nosotros hablamos con respecto a la proporción, ¿no? Decimos, proporción es cantidad de observación sobre un total que tienen una determinada propiedad. Lo que está en el enunciado de esa pregunta es la propiedad que describe. Y este ejercicio es bien completo para trabajar todas las propiedades. A lo ¿Sí? sumo tanto, no menos que tanto, entre tanto y tanto. Esas son las cualidades que representan la propiedad o característica. Y acá una pregunta que está relacionada con algo que dieron hace un ratito atrás. Dice, ¿cuál es el rango de valores del costo de energía eléctrica del 25% de los departamentos que más electricidad consumen? 25% de los que más electricidad consumen, ¿sí? ¿Se acuerdan los cuartiles? ¿Sí? Si dice 25% de los que más consumen siempre van a estar a derecha, y el 25% de los que más consumen serían estos que están acá. O sea que me están preguntando por quién. Por el cuartil 3, ¿sí? Obviamente, estamos en intervalo de clase. Calcular los cuartiles en un intervalo de clase tiene una fórmula así larguísima, que no la vamos a hacer. Entonces nosotros vamos a razonar sobre ella. ¿Ah? Vieron que hoy buscamos el 0,5. El 0,5 era el 50%. Por debajo y por encima, eso era mediana o cuartil 2 que se vio hoy, ¿sí? O percentil 50. ¿Estamos? Siempre son los que dejan 50 y 50. Ahora me están preguntando los 25 que más consumen, entonces deja por encima 25 y por debajo 75, que es el cuartil 3, o el percentil 75. ¿Estamos? Si hacemos relación con la teoría que se fue. Entonces acá lo mismo, buscamos dónde recae el 75%, ¿sí? Acumulado. El 75% está acá. O el 0,75, ¿sí? Por debajo del 75 y por encima de él, que son los que más consumen, 25%. ¿Estamos? Como no tenemos un valor específico de energía,
Si vemos la tabla, tenemos que ver que estamos en el intervalo 5, entonces tenemos entre 159 y 179,5. Y ahí podemos responder utilizando la marca de clase o diciendo los que no superan 179. ¿Está? Ese ejercicio está tan completo que tienen 3 opciones para decidir qué responder ahí. Opción 1, como dijo Ale, mirar en la tabla. El 75 quedó en ese grupo, en esa clase. Entonces yo podría abrir un paraguas grandote para no errarle y decir el valor de la variable que acumula al menos al 75% de las observaciones estaría entre, ¿quién es? Y acá sería 179,5 y 219, porque es acumulado. Te digo la clase en la que leí, ¿no? Exactamente. Primera opción, mirar la tabla. Segunda opción, también tengo el gráfico. Y en el gráfico, Entonces, allá llego a ver un pedacito del gráfico. En el gráfico yo tengo marcado con línea punteada el 75. ¿Se acuerdan que eso lo hicimos, creo que la segunda vez que lo vimos? Usar el gráfico para que me ayude a decidir. Paro en esa línea, voy, choco la ojiva y caigo al eje de la X. A ver, ¿quién es la imagen de ese tipito? Estoy tirando un piletazo. claro. Control finito de cuál es el número, ¿no? Puedo decir, estaría, sería aproximado, parecería, y hablo en potencial con ese verbo en infinitivo para decir que me juego, pero no mucho. El valor sería de, y veo qué número cae. Ahí cerquita del superior. Cerquita del valor de 160, vamos a suponerlo. Bueno, vamos a poner. Como tenemos solamente el gráfico ahí, entonces un aproximado, 160, y bueno, está. Con la tabla, más o menos. Con el gráfico, más o menos. Pero tengo la matriz original de datos y ahí ya voy a jugarme al seguro. ¿Cómo busco, teniendo los datos, Exactamente. al que hace eso que estoy pidiendo que haga? La proporción que me está pidiendo, la propiedad que me está pidiendo el enunciado. ¿Sí? Ahí ya no sería responder parecería, sería, Exactamente. estaría entre, ahí me la juego aseguro y tiro un número verdadero. Teníamos 50 datos, dividimos por 100 y multiplicamos por 75, en el caso de que yo quisiera calcular el percentil 75. O bien sería 50 dividido 4 multiplicado por 3, si buscamos para cuartiles, ¿sí? Sería su otra equivalente, ¿no? Bien, ¿cuánto da la posición? Porque eso, lo que nosotros buscábamos era la posición, ¿sí? ¿Cuánto? 37,5. Y entonces, ¿dónde tendré que buscar? Según lo que vimos en la teoría hoy, en la posición 38. ¿Ah? Y ahí contamos los datos. A la posición 38. Vamos a ver quién es. Debería estar en qué clase si estoy buscando la posición 38. No buscar en los primeros, ¿no? Está buscar en la clase. Claro. ¿En qué clase estaría el tipo que está en la posición 38? Y ahí miro la acumulada donde cae 38. En la clase 42. ¿Sí? En la clase, La clase 5. una parte de esa quinta clase. Que serían 160 y 179. ¿Está? ¿Cuánto sería? 168. ¿Acá? Bueno. Ahora, vamos a la pregunta otra vez. Sabemos que ese cuartil es 168. Tenemos los datos en bruto. Sí. ¿Cuál es el rango de valores del costo de energía eléctrica al 25% de los departamentos que más consumen? ¿Sí? Entonces, estaría entre 168 y
213 los que más consumen. ¿Está? Que ya que tengo los datos en bruto ahí y lo puedo ver, son los que más consumen. Ahora, ¿qué pasa si no tenía los datos en bruto? Caía en esta clase, en la del 5, y ahí tendría la del 5, 6 y 7. Entonces, de los que más consumen, si yo quisiera saber cuántos departamentos son, sumo las frecuencias absolutas de esos 3 intervalos porque son de los que más van a consumir. O el 25% de los que más consumen. ¿Está? Y ahí tendríamos la cantidad de departamentos. Ahora, la pregunta solamente me decía cuánto consumen esos que más están, en un 25. Entre 168 y 203. ¿Está? Ya que tenemos los datos en bruto, lo respondemos desde ahí. ¿Está? Acá está bueno hacer todas las lecturas con los datos en bruto, ya que tenemos a disposición, los gráficos que tenemos a disposición también, y la tabla de frecuencias que tuvimos, la tabla de distribución de frecuencias que tuvimos que realizar previamente. ¿Está? Entonces yo veo o hago esa agilidad en la lectura de los datos, porque eso forma parte también de la estadística. Tengo que saber leer los datos, y si tengo en bruto, si tengo en tabla o si tengo en gráfico. ¿Está? Y ahí tenemos que tener un poquito de cuidado. Que ver qué era lo que tenían y qué era lo que necesitaban hacer, ¿no? Exactamente. Yo había dicho que la estadística generalmente los datos brutos no se le da al que va a leer, el que le pide el informe de, o sea, haceme el informe de cuánto vendimos, qué cosa fue la más vendida, entre qué rangos de valor estaba lo que más se vendió. Entonces, ustedes no le van a dar ese dato bruto al que le está preguntando algo, le van a dar ese procesado y ya seguramente más que procesado la respuesta final, no le van a dar el gráfico o la tabla para que lean. Entonces, en ustedes estará hacer ese versito, versearle con argumentos. Pero le van a decir, ¿cuántos días se vendieron más de 75? En primaria ya le decían, contesta en oración. El contexto en oración tiene toda esa teoría atrás, es decir, qué unidad, qué percentil, qué propiedad, si era población o muestra, todo eso como extra, ¿no? Más adelante vamos a ver ejercicios donde se le va a dar el resumen, el valor máximo, el mínimo, los cuartiles, por ejemplo, el desvío, la mediana, y ahí pueden haber preguntas de este tipo, ¿sí? ¿Entre qué valores tal cosa? Este Está. ejercicio, si no lo hicieron y vinieron a mirar qué se hacía hoy, traten de hacerlo completo pensándolo ustedes mismos, porque en este ejercicio hay un montón de cosas escondiditas. La lectura de la tabla, la lectura del gráfico, volver a la base de datos originales, un montón de cosas para lucirse. Exactamente. Nunca le va a tocar tan completo en un parcial porque nosotros perderíamos tiempo leyendo lo que ustedes escriben. Estamos tiqui, 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 contestó, afuera. Es para aprender. Claro, sí. Todo es un proceso de aprendizaje. Pregunta 5. Si a partir del gráfico tuviera que informar qué valor representa, ahí tenemos que ir al gráfico, el costo de energía eléctrica en el mes de julio para los departamentos analizados, ¿qué valor elegirías? ¿Sí? Acuérdense que las mediciones son en julio. Entonces, en función a los gráficos, ¿sí? ¿Qué valor elegiríamos a modo de presentar o de representar el consumo de energía? ¿Cuál de los dos gráficos miraríamos? El primero, por en cuanto, en qué intervalo hubo más consumo, ¿no es cierto? ¿Y eso con qué estaría relacionado si lo vemos con la moda? Pero si estamos en intervalo, vamos a denominarlo intervalo modal. Sí, entonces esa sería una de las posibilidades. ¿Está? La otra, hoy estuvieron viendo las medidas de posición y estuvieron con la de posición central, media, moda y mediana. ¿Está? Porque me está diciendo qué valor. ¿Sí?
Si yo elijo un intervalo, sería intervalo modal, son varios valores. Entonces, si voy a mirarlo desde ese punto y me están pidiendo 1 de ese intervalo, ¿qué tendría que mirar yo para decir, bueno, este va a ser el valor que va a representar? ¿Eh? La marca de clase de ese intervalo, por ejemplo. ¿Sí? La marca de clase de ese intervalo. Eso si miro este primer gráfico, ¿no? Vemos que hay un intervalo modal, es el intervalo que más frecuencia tiene y que la que más sobresale. Y como me está diciendo qué valor elegirías, entonces de ese intervalo tomo la marca de clase. Y si miro el otro intervalo, el otro gráfico, perdón, y yo estoy buscando uno que represente, y tengo que mirar acá al 50% o al 0,5, ver dónde corta la ojiva, y ahí tendríamos, si me da el valor, bien, y si no, una próxima. ¿Sí? En ese intervalo. Este está entre 149 y 169,5. ¿Está? ¿Qué decimos ahí si miráramos o tuviéramos solamente ese gráfico? ¿Qué valor vamos a representar de forma aproximada? ¿Ah? De acá ya sabemos. Marca de clase porque es mucho más evidente, pero en esta. ¿Aproximadamente qué valor sería? 159,5, 150. Porque estoy en un intervalo que va de 149 a 169. ¿Sí? A 169, ¿sí? Está, entonces ahí tengo las dos miradas según el gráfico que me toque. Y si tengo los datos en bruto, sumo todos los datos, divido por 50, ¿sí? Y hago una comparación a lo mejor con la mediana. Hago una comparación a lo mejor con cuáles son los datos que más se repiten también. Y ahí voy tomando decisiones. En este caso, respecto a los gráficos, tenemos dos gráficos ahí, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, en este primero hubieran 2 o 3 intervalos que tengan la misma frecuencia que están por encima de todos, con igual frecuencia? Por ejemplo, este tiene frecuencia 13. Vamos a suponer que había otro acá con frecuencia 13. ¿Cómo elijo cuál va a representar ahí? Tengo dos intervalos modales en ese caso. Y después tengo la posibilidad de aquella que tiene la ojiva. ¿Está? ¿Cuál gráfico creerían ustedes que va a ser más certero para poder dar respuesta a la pregunta? ¿Esa que tiene los dos intervalos con máxima frecuencia o la que observamos nosotros con la ojiva, que es un comportamiento siempre creciente porque es acumulada, ¿no? ¿Con cuál de los dos gráficos nos quedaríamos? Con el de la ojiva, ¿sí? Porque ahí simplemente busco dónde está el 50%, voy hasta la ojiva y después va. Y ese va a ser el que va a representar. Ante la duda, ¿sí? Porque ahí entre cuáles de los dos intervalos voy a elegir si los dos tienen frecuencia 3. ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál va a ser el que más representa? Entonces, ahí pasamos a la otra, al otro gráfico y ahí cambia. Por ejemplo, algo así. ¿Sí? El tema es que cada conjunto de datos tiene su comportamiento característico. No hay recetas que me vayan a servir para todo. Es como tener o la caja de herramientas los chicos, la caja de maquillaje las chicas. No uso siempre lo mismo para hacer todo. Hay ocasiones que uso una herramienta o un maquillaje, a lo mejor la chica también usa la herramienta. La misma herramienta no uso siempre. No elijo siempre lo mismo porque, bueno, a todo le doy martillo. No es así. Depende de qué circunstancias estoy, elijo una cosa o la otra. Tengo que decidir bajo las circunstancias en las que estoy. Tengo que saber siempre si es población de muestra,
tengo que saber siempre cuál es la variable que estoy mirando, cuál es y qué, ¿cómo se dice? Qué clasificación tiene, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar en dólares que trabajar en pesos. Te puedo mentir distinto trabajando en dólares que trabajando en pesos. ¿Cómo voy a resumir? ¿En tabla? ¿En gráfico? ¿En medidas numéricas? O sea, voy a ir viendo en cada circunstancia. El chiste está, nosotros acá venimos y le explicamos cómo se hacen las cosas, ¿no? Cómo se calcula la moda, cómo se calcula la mediana, pero después las elecciones esas van a depender de ustedes y de las circunstancias. Por eso los prácticos son tan largos. Para que tengan variedad. Para que tengan variedad. Claro. Después el integrador, que cada unidad vamos a tratar de que tenga un integrador y que en cada clase por ahí le hacemos los jueguitos para eso, ¿no? Para ir poniéndonos en la situación de que tenemos que decidir nosotros. Pero con la leche de la mañana con bastante azúcar, porque si no vienen y nos miran con esa cara de idos, no nos sirven. Bien dormidos y desayunados. Con la baba acá. El quinto sueño. Y la última. Pregunta 6. Calcule la mediana y la moda y compárelas con la media que resultó de 147,6. ¿Sí? Ahí ya me está dando el valor de la media. Una regalada. Ya tienen un dato, un cálculo menos. Pero dice que comparemos con la moda, ¿sí? Y la mediana. Eso es lo que yo les decía hoy. Supongan que ustedes no tuvieran la base de datos y directamente le dan esta tabla de frecuencia para datos agrupados. Hay una fórmula que sirve para calcular la media cuando ya tengo la tabla para datos agrupados. Es horrible. Nosotros no se las damos. No voy a usar esa. Por suerte tengo la matriz de datos. Haré la sumatoria y dividiré por 50, o meteré los datos brutos de la calculadora y que me dé la calculadora con Shift, 2, guaraguara. Ley del menor esfuerzo. Nosotros en los parciales no le vamos a dar una lista de 50 datos para que ustedes los carguen en la calculadora. Seguramente ya les daremos las sumas, ¿sí? De esos datos seguramente ya viene con una suma de los valores de X como para algo ahorrarle en ese momento de la ansiedad. Bien. Fíjense que tenemos los intervalos con sus es feísima la fórmula, qué límite superior, Sí, qué inferior, el inferior más 1 y todo el show, una cosa así. Así que bueno, menos mal. De una zafaron, exactamente. Tenemos los datos en bruto. Ya me da la media como dato, que era 147,5. Bien. Esa es la media. Vamos con la moda. Teníamos un intervalo modal, ¿sí? Pero vamos a aprovechar que tenemos los datos en bruto, ¿sí? Y vemos que en todos esos datos, creo que solamente el 130 se repite 2 veces y después no hay valores que se repitan. Y el 149 también 2 veces. ¿Está? Y estaban ambos, 130 y 149, en el intervalo que tenía más frecuencia encima. ¿Sí? O sea que si vemos respecto a los datos en brutos, tengo dos modas. ¿Está? El 130 y el 149. ¿No? Y tenemos un intervalo modal, que es el intervalo que tiene más frecuencia, que tenía 13 datos, que están incluidos el 130 y el 149. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, podemos tener el intervalo modal, está, que estaba entre 140 y 159. Ese sería mi intervalo modal, o las dos modas, que son los únicos que se repiten, que justamente recaen en este intervalo de 130 y 149. La mediana teníamos estimada
por el gráfico que vimos hoy, aproximadamente, ¿cuánto era? 159,5, ¿sí? Allá. Aproximadamente. O 160, según cómo le esté mirando, con qué ojo, ¿sí? Ahora, de esas tres, tengo que hacer una comparación y, bueno, decir, bueno, ¿cuál de alguna manera me va a representar mejor? ¿O cuál podríamos descartar de último? Ahí sale del gráfico la mediana este numerito, ¿no? Ahí está el 50, 8 arriba, abajo, y es este, más o menos. Más o menos significa que estoy estimando. 149. Sí, 149,5. 149,5, 150. Del dibujo. ¿Sí? ¿Van a los datos que están ordenados? ¿Cuál sería? Sería este. La posición 50 dividido 4 por 2. O hacemos 50 dividido 2. ¿Está? 25. Y como es par, el 25 y el 26, sumo los dos y divido por 2. ¿Ah? Ahí le van a anotar por acá, no sé. No se ve allá. A ver. 2, 4, 6, 8, 10. 10, 20, 30. Por acá. Esos dos. 148,5. 148,5. Bueno. Según, fíjense cómo va cambiando, según tengamos gráficos o tengamos los datos en brutos. Y seguramente si calculamos con los intervalos, con esa fórmula rara que tenemos, va a dar otro resultado diferente o muy cercano. ¿Estamos? Obviamente que le tengo que creer si tengo los datos, es que sale de los datos. Exactamente. ¿Sí? Porque Entonces, cualquier resumen, cuando ustedes estudiaban, no sé, historia, geografía y estudiaban del resumen, cuando estudian del resumen algo pierdo. Si leo todo el libro es otra cosa. Acá pasa lo mismo, si yo veo el resumen tabular, pierdo. Si veo el resumen gráfico, pierdo. ¿Dónde voy a tener la verdad verdadera? En el todo, en la matriz de datos. Entonces, al que le tengo que creer sí o sí, es a la moda, mirada de los datos. A la mediana, mirada de los datos. El otro es un piletazo, sale del resumen. exactamente. Y faltaría la media. Media, que era dato que ya daba. Que era dado. Que era dado en el ejercicio. Entonces, tenemos dos valores en los datos brutos que se repiten, 130 y 149. Tenemos la mediana, esta de datos brutos, y esta la que nos da. ¿Sí? Por ahora, Solo podemos descartar a uno. ¿a quién descartamos? Que no es confiable, por así decirlo. La moda, porque tengo dos modas, entonces no sé con cuál quedarme. Entonces ahí es la única que puedo descartar. Ahora, entre la media y la mediana, en próximas clases verán cómo tomo la decisión. ¿Sí? Escenas del capítulo que viene. Un spoiler. Pero sepan que hay una forma de decir, bueno, voy a elegir esta o la otra y con fundamentos. En general, acá hacemos por descarte, ¿no? Las tres son igualmente buenas, potencialmente buenas. Voy descartando cuando tienen defectos. Acá la moda tiene el defecto de que es multimodal. Chao, no te puedo elegir. Si hubiera sido un conjunto de datos que fuera unimodal, no sé, cualquiera, 149, ¿no? Se salvó el 149. No tengo derecho a descartarla si están tan en el medio como las otras. Se salva. Bueno, vamos a buscar recursos para descartar por defectos. Algún defecto le tengo que encontrar para descartar. Si no tiene ningún defecto, es igualmente buena cualquiera de las tres. ¿Sí? Y hasta ahí llegamos. Y la última pregunta es, calcula el percentil 75 o tercer cuartil y utilícela para precisar la respuesta dado en D, que el D sería la pregunta 4. Vieron de los que más, el 25% que más consume, ¿sí? El 25% de los que más consumen se correspondía con, desde el cuartil 3 en adelante,
¿Sí? Bueno, y acá me están pidiendo que nuevamente calcule, seguramente cuando me dice que calcule es porque tengo que usar los datos en brutos. ¿Está? Y ver si las respuestas se asemejan o no. ¿Estamos? Vamos con la sexta. Ejercicio 6. Yo creo que tengo el gráfico hecho por acá. Estaba en esto. Acá está. Aguarden un momentito. Fíjense, tenemos el ejercicio 6. Acá es más para resumir otra vez los datos, ¿sí? Solamente que ahora tengo 2 fábricas, es decir, muestras para 2 fábricas. ¿Está? Son muestras separadas, una para cada fábrica. ¿Estamos? Y dice, para estudiar la distribución de la variable analizada para cada fabricante, construye tabla de frecuencias. Ahí tengo que decidir si voy a utilizar intervalos de clase o no, según los datos que están recopilados, que son datos en brutos. Vamos a utilizar tabla de frecuencias simple o tablas de frecuencias por intervalos de clase. ¿Cuál creen ustedes? Intervalo de clase. Primero porque tengo muchos datos y segundo, muchos datos que son diferentes, que hay muchos de ellos que tienen frecuencia 1. ¿Está? Entonces ahí voy a tener que hacer intervalo de clase. ¿Estamos? No nos conviene tener muchos intervalos con frecuencia 1 o con frecuencia 2. Entonces por eso vamos agrupando en intervalos. ¿Está? Ahí ya saben, la regla de Sturges, para saber la cantidad de clases, ¿sí? La amplitud del intervalo. ¿Está? Eso para hacer. Dice que grafiquemos los histogramas de frecuencia relativa por separado y después tenemos que graficar la ojiva. En el ejercicio 7 está relacionado, solamente que les da el gráfico. ¿O no les da el gráfico a ustedes ahí? ¿Sí? En el ejercicio 7. ¿Sí? Bueno, esos gráficos son lo que le tiene que aparecer a usted en el ejercicio 6. ¿Sí? Tal cual. ¿Está? Tenemos la distribución de frecuencias para los intervalos de clase. ¿Está? Fabricante A y fabricante B. Yo no me acuerdo si en las 6 decía algo. Fíjense, el dato en las 6. Ahí no me están pidiendo que use la regla de Sturges, sino que me está dando de dónde a dónde va el intervalo. Fíjense, para el fabricante A, de 650 a 750 y después de 750 a 850, o sea que él me está dando ya cómo deben estar distribuidos los intervalos. ¿Sí? Y lo mismo para el fabricante B. Eso los tiene que llevar a esto. ¿Sí? De 650 a 750, 750 tanto, ¿sí? Y ahí tienen las marcas de clases. 700, 800, 900, ¿sí? Y lo mismo después para el fabricante B. Después tenemos las ojivas de cada una de ellas. En un tercer gráfico. El punteado, es la ojiva del fabricante A y el que está con la línea sin puntear es la ojiva del fabricante B. ¿Vamos? Dice, para ambos conjuntos de datos se calculó la media... no, vamos a la primera pregunta. Acá. Fabricante A, ¿cuál es la marca de clase M del primer intervalo? Si yo miro el primer intervalo, teniendo en cuenta lo que yo hice en 6, iba de 650 a 750. ¿Sí? La marca de clase sería el valor medio en ese intervalo. Sumo los extremos y divido por 2, 700, pero ya me está dando el dato acá. ¿Sí? Entonces ahí la respuesta es 700. ¿Qué representa? Bueno, ¿qué va a representar? Que en promedio, ¿sí? O va a promediar lo que se corresponde con ese intervalo. ¿Qué medíamos en la fábrica A y B? Según el ejercicio 6. No leímos el enunciado, pero... ¿De los qué? De los focos, ¿sí? Entonces, el primer intervalo, la vida útil varía de 650 a 750. La vida útil, ¿no?
Eso es en minutos, en horas. En horas, ¿sí? Entonces, ese 700, ¿qué me indica el 700 en ese primer intervalo? Que en promedio la vida útil, ¿sí?, de los focos en horas es 700 para focos que están durando entre 650 horas y 750 horas. Esa sería la respuesta. ¿Estamos? O los focos que duran entre 650 y 750 horas, en promedio es de 700 horas. ¿Está? Así sería la respuesta a esa pregunta. ¿Qué significa para la clase 3 que frecuencia absoluta F sea igual a 20? Vamos, clase 3, para la fábrica A, ¿sí? Clase 3, ¿qué significa que la frecuencia sea 20? ¿No? Ahí vemos la marca de clase, que es 900. ¿Sí? Que seguramente era de 850 a 950. ¿Sí? El intervalo. Bueno, ese intervalo tiene frecuencia 20. ¿Qué significa el 20 entonces? La cantidad de focos, que podemos decir, la cantidad de focos que dura entre 850 y 950 horas, ¿sí? O la cantidad de focos que en promedio duran 900 horas, que sería la marca de clase de ese intervalo. Podemos hacer las dos lecturas. ¿Está? Vamos con el fabricante A, otra vez. ¿Cómo interpretan la columna de la frecuencia acumulada F el valor 37? ¿Sí? Frecuencia acumulada, tenemos que mirar la ojiva. ¿Sí? El fabricante A, recuerden que es la línea punteada. ¿Sí? ¿Qué representa el 37? Decía, ¿no? Sí. El valor 37. 37 estaría más o menos por acá. Ahí a esa altura. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahí bajaría acá cerca de 1000, si se quiere. ¿Parecido? ¿1000? Bien, ¿qué representa el 37? Vieron que nosotros bajamos acá, supongamos que acá está el 37, ¿no? Venimos hasta la ojiva y bajamos. Más o menos por acá. Vamos a suponer que sea 1000, ¿sí? O 950, 970, 980. O vamos a ponerle 1000 nomás directamente. Bien, ¿qué significa el 37 entonces? Teniendo como referencia que, bueno, cae allá en 1000, por decir algo, en el fabricante A. ¿Eh? ¿Qué significa el 37? ¿Hasta 1050 o hasta 1000? Claro, porque 37 corta acá, no llega a 1050, pero vamos a suponer que sea 1000, ¿sí? Que hay 37 focos que duran hasta 1000, ¿sí? O Igual con decir hasta 1000, hasta 1000. haciendo de techo, ¿no? Exactamente, hasta 1000. ¿Sí? A lo sumo 1000, 1000 o menos que 1000. Hay tantas formas de decir lo mismo. Entonces vemos que son 37, ¿sí? Que duran hasta 1000 horas. ¿Estamos? Esa sería la respuesta. Y el valor 0,925 en la columna de frecuencias acumuladas relativas, bueno, ahí tendríamos que ver la acumulada relativa. Tenemos que agregar el segundo eje, ¿sí? Hacer la correspondencia. Y bueno, ¿qué va a representar el 0,925 en términos relativos?
que tanto porcentaje de focos, ¿sí?, tiene una duración de horas hasta tal valor. Sí, tengo que ver y buscar. ¿Estamos? Hacer esa semejanza. Del mismo modo, se van a analizar para la fábrica B. ¿Sí? Ahí tengo que ver lo que se corresponde con la fábrica B y la ojiva, para las preguntas que corresponden utilizar la ojiva, pero ahora la que está sin puntear. ¿Vamos? Algún día va a salir un curso de Excel y le voy a mostrar cómo se hace todos estos dibujitos. Próximamente. Vamos a hacer. Ustedes usan mucho Excel, después más adelante se me hace. Me tiraron el chisme. Extracurriculares se llaman Excel básico, Excel avanzado, Excel Sí. hoja de cálculo. Bueno, ahí seguimos la clase que viene. ¿Estamos? Antes que se termine de los Sí, porque ya están. Sí. clase que viene, si se acuerdan, traigan su